al último bloque del simposio y ahora dejo a Sergio Soto, quien va a presentar su charla Hadrosaurios, Ornitópoda hadrosauride, en el Cretácico superior del extremo austral de América del Sur. Gracias. Buenas tardes. Bueno, ahora voy a hablar de un tema ligeramente distinto al que hablé ayer. También son arcosaurios, pero esta vez son dinosaurios. Esto es parte de unas campañas recientes que hemos estado realizando en el extremo austral de Chile, en la región de Magallanes, provincia de Última Esperanza, en donde hemos encontrado yacimientos con dinosaurios, y entre ellos hay hadrosaurios. Los hadrosaurios son dinosaurios ornitópodos bastante abundantes en el Cretácico superior, particularmente desde el Santoniano hasta el Mastistiano, con un registro fósil cosmopolita, mayormente en la Eurasia, sobre todo en Norteamérica, Europa, Asia. Sin embargo, ausentes hasta ahora en África, al menos publicados formalmente. Y en el caso de Sudamérica son un poco más escasos, pero siguen estando representados, aunque en menor proporción que en otros continentes. Clásicamente se ha dividido a los hadrosaurios en dos morfotipos. Tenemos a los saurolofinos, acá arriba, representados por un esqueleto de Gryposaurus. Los saurolofinos en general de una constitución un poco más robusta, un cráneo sin proyecciones craneales, las que sí estarían presentes en el otro grupo, que son los lambiosaurinos, por ejemplo, Corythosaurus o Parasaurolophus, que se caracterizan por grandes proyecciones, sobre todo de los parietales y del nasal. Bueno, además de eso hay un montón de otras diferencias en la escápula y también en algunos elementos apendiculares y también en el cráneo, en el dentario. El registro sudamericano de hadrosaurios, como les dije, es escaso, se conocen unos 4 o 5 taxas y hasta ahora todos serían saurolofinos. Ya tenemos una filogenia más o menos reciente de los distintos hadrosaurios conocidos. Se conoce como el grupo más inclusivo de Hadrosauroidea, como todos aquellos más cercanos a Hadrosaurus que a Iguanodon o a Mantellisaurus. Y dentro de Hadrosauridae tenemos los dos grandes clados que ya les mencioné, los saurolofinos y los lambiosaurinos. Podemos ver que dentro de los saurolofinos aún tenemos incluso algunas formas con algunas crestas un poco menos desarrolladas, y recientemente se ha encontrado, gracias a preservación del tejido blando, que algunos saurolofinos también presentaban proyecciones de tejido blando. Ahí tenemos los dos grupos, saurolofinos, lambiosaurinos. Y acá tenemos dos taxas de Argentina. El de abajo corresponde a Huelina caque, un hadrosaurio descrito a partir de varios ejemplares cuya validez taxonómica ha sido recientemente discutida, podría corresponder a más de un taxón. Y arriba Cecernosaurus, que ya es un hadrosaurio clásico conocido de Argentina, del Campaniano maastrichtiano, de Río Negro. Sin embargo, hay otros trabajos recientes que proponen que si bien Cecernosaurus continúa siendo como un saurolofino, otras formas como Critosaurus australis y un posible lambiosaurino de Argentina serían de la otra subfamilia, lambiosaurino. Algunos autores han propuesto que Critosaurus australis y Cecernosaurus corresponden a un solo taxón. Bueno, como ya les dije, la distribución es cosmopolita, pero están mayormente agrupados, al menos en el Campaniano, en Norteamérica, con algunos registros en Asia y en Sudamérica. Y bueno, en el maastrichtiano también serían bastante abundantes en la Eurasia, y ya todavía tenemos algunos registros en Sudamérica. En el caso de este nuevo yacimiento, estaría ubicado, como les dije, en la región de Magallanes, un sector que conocemos como el Valle de las Chinas, al poniente de Sierra Baguales, y esto es al norte de Puerto Natales. Acá tenemos el Valle de las Chinas en una imagen satelital. Este es el sitio del cual provienen los hadrosaurios. También sabemos que existen otros puntos a lo largo de todo este afloramiento donde se han encontrado otros fósiles de dinosaurios. Acá tenemos una foto del área. Bueno, un mapa geológico regional. Sabemos que en este caso sería formación dorotea lo que estaría aflorando acá,
que estaría correspondiendo a los niveles a los cuales son asignables estos afloramientos con dinosaurios. Acá tenemos un mayor detalle en donde a lo largo de todo este valle se han hecho algunas columnas, y en el caso de los hadrosaurios, que correspondería a esta de acá, es la siguiente que tenemos acá representada. Una columna con una potencia de 300 metros, de la cual en esta expansión podemos ver el nivel exacto de las areniscas finas de donde provienen estos restos de hadrosaurios. Tenemos por encima de estos restos de hadrosaurios también un nivel con algunos plesiosaurios, elasmosaurios. Esto ya es la parte superior de la formación dorotea. Y algunas fotos en terreno de cómo se preserva el material. Acá tenemos un fémur con una tibia semiarticulado. Acá una vértebra caudal de otro dinosaurio y un fémur también. Y acá escápula de hadrosaurio. Bueno, esto es una representación de lo que habríamos colectado hasta ahora de estos hadrosaurios. Se trata de un nivel con varios ejemplares. Sabemos que son varios ejemplares porque tenemos al menos 3 o 4 fémures distintos. Estas son las porciones que conocemos. La mayoría de ellas aún están por prepararse, sobre todo la parte pélvica. Tenemos un ilion, pero ya tenemos preparado lo que es la escápula, al menos uno de los húmeros, tenemos dentario, tenemos también fémur y tibia. Acá tenemos un detalle del dentario que hemos colectado este verano 2014, el dentario izquierdo, aquí lo tenemos en una vista labial, vista ventral, lingual y dorsal. Podemos ver que es un hadrosáuride porque tiene una gran cantidad de surcos alveolares en donde se alojan las baterías de dientes. Los hadrosaurios se caracterizan por tener un gran número de dientes, más de 1000 dientes. Acá también podemos ver un gran desarrollo del proceso coronoide, que si lo vemos bien en vista dorsal, sobresale lateralmente del eje del dentario. Acá tenemos adelante una articulación con el predentario. El predentario es un hueso característico de los ornitisquios, por supuesto presente también en los hadrosaurios, pero que le da una conformación característica de pico de pato. Bueno, también tenemos algunos otros restos fragmentarios de dentarios, probablemente de otro espécimen. Y las vértebras, esto es solamente lo que tenemos figurado de vértebras, pero se conoce un gran número de vértebras de estos hadrosaurios, y las vértebras caudales, particularmente el centro, en una vista articular, nos demuestra que el contorno hexagonal es referible a hadrosaurides. Estos contornos hexagonales son distintos a los contornos más circulares que tienen las vértebras caudales de otros ornitópodos no hadrosaurios, que es los que hasta ahora se conocía al menos en el lado argentino de los niveles de esta edad. Esta es la escápula, una escápula derecha, está completa, presenta una fractura, probablemente de diagénesis acá. Podemos ver que tenemos un gran desarrollo acá del proceso pseudocromion. Acá tenemos la articulación glenoidea, donde articula el húmero. Acá tenemos en este lado la articulación coracoidal. Tenemos también un húmero, este es un húmero izquierdo en una vista posterolateral, no, esta es la vista posterolateral y anteromedial. El problema de este húmero es que no tenemos la diáfisis, pero probablemente se trataría de un húmero no mayor a esta longitud que está representado en esta figura. Hemos colectado nuevos ejemplares de húmeros de estos hadrosaurios. Y lo importante es que la cresta deltopectoral, que es la que tenemos acá, no se extiende mucho más allá de la mitad de la longitud total del húmero, lo que es un rasgo que es tentativo para referirlo a un sauropino. Este es uno de los fémures que fue colectado por un equipo anterior, el año 2013, en donde tenemos preservado la diáfisis y la porción distal, es un fémur derecho. Tenemos acá en una vista rostral, vista medial, lateral y vista caudal. Podemos ver el gran desarrollo en la vista lateral de los cóndilos. Los cóndilos generalmente en hadrosaurios sobresalen de forma bastante conspicua en posición caudal. Bueno, esto también es importante. Esto es el cuarto trocánter, que está muy desarrollado en hadrosaurios, de una forma cuadrangular, triangular.
La tibia también, que es característicamente robusta en hadrosaurios y con una gran asimetría entre los dos cóndilos, o maléolos, interno y externo. Tenemos también algunos restos de isquion, otros restos de fémures que hemos preparado recientemente, y en este podemos ver en una vista distal el gran desarrollo de la fosa intercondilar anterior y posterior. Esto es diagnóstico de hadrosaurides. Comparando con algunos otros restos de hadrosaurios de Sudamérica, como Huilinacaque, podemos ver que el hadrosaurio de Magallanes presenta una altura dorsoventral un poco más comprimida. También podemos ver que, bueno, acá falta el proceso angular que está presente en este dentario. Lamentablemente no tenemos preservación hasta ahora de dientes, los cuales son más diagnósticos. Y comparándolo con Cecernosaurus, también destaca un menor tamaño y también un menor desarrollo de la articulación del predentario. En la escápula, que es particularmente diagnóstica, la podemos comparar con otros restos de hadrosaurios de Sudamérica, por ejemplo, la Pampasaurus y Cecernosaurus, en donde tenemos que el proceso pseudocromio, en este caso, es similar al que tenemos acá en la Pampasaurus. Sin embargo, presenta una articulación, una superficie distal lateral mucho más redondeada, que es más comparable a la de Cecernosaurus. Y la morfología es más circular, al menos en la articulación coracoidal. Además, por el tamaño también podemos compararlo directamente con Cecernosaurus, con el cual son más o menos equivalentes, pero en el caso de Critosaurus australis se nota una mayor diferencia. Estamos hablando de un hadrosaurio de un tamaño pequeño. Acá tenemos una comparación de los fémures. En la vista distal el fémur resulta bastante semejante al de Huilinacaque. Acá debo advertirles que falta un pedazo del hueso. Durante la extracción esto se perdió, pero podemos notar que acá tenemos una proyección en la cara interna del cóndilo, en este caso el cóndilo medial, que es bastante similar a la que tenemos en Huilinacaque. Sin embargo, es muy distinto a la que tenemos en la Pampasaurus, que es otro taxón de hadrosaurio de Argentina, que por lo demás es bastante más grande. Y finalmente, comparando también con Critosaurus australis, también podemos notar algunas diferencias en el caso del tamaño y de la forma del cóndilo lateral, que es el que sobresale acá. Cóndilo medial, perdón. Bueno, respecto al registro de hadrosaurios en Antártica, también tenemos algunos datos que, si bien se trata de materiales fragmentarios, son relevantes. En este caso tenemos un diente proveniente de Isla Vega y acá un posible fragmento distal de metatarso de hadrosaurio proveniente de Isla Seymour, ambos de niveles de formación de López de Bertodano, los cuales revelan una posible conexión entre Sudamérica y Antártica a fines del Cretácico. Al menos las dataciones ahora, datos preliminares, estarían arrojando una edad campaniano tardío a maastrichtiano de los niveles provenientes de donde provienen los hadrosaurios, lo cual también es consistente con la presencia de estos registros de maastrichtiano temprano a tardío de dinosaurios en Antártica. Por lo cual, y esto también ya no es nada algo nuevo, ya se ha propuesto anteriormente una ruta migratoria de dinosaurios a Antártica, ya por Bonaparte y por otros autores. Quisiera finalizar agradeciendo a los que han aportado con el financiamiento y también a mis colegas y compañeros que me han ayudado también en terreno en la extracción de estos materiales. Gracias. ¿Hay tiempo para preguntas? Al final. Sí, bueno, sabes que yo tenía una duda sobre el registro de los distintos hadrosáuridos aquí en Sudamérica. Las piezas craneales, o sea, piezas craneanas que se han encontrado hasta ahora son solo relacionadas, o sea, solo de la mandíbula inferior y dientes también. O sea,
Se han encontrado también en esa parte superior del cráneo como para poder identificarse que se trataba de hadrosáuridos crestados o no crestados. No, hasta ahora, al menos porciones del nasal no se conocen en todos los materiales argentinos, sí en Cecernos, no en Critosaurus australis. Y en ese caso es un saurolofino, me parece. No, Sí. Cecernosauro, de Cecernosauro. En ese conocen porciones craneales que revelan que no hay una cresta. Pero en el resto de los hadrosaurios argentinos, tanto en la Pampasaurus como en el Inacaque, si no me equivoco, y en Critosaurus australis no hay presencia de restos Claro. craneales. Y, Y acá, hasta ahora encontramos algunos maxilares rodados, pero no más que eso. Claro. No, y la otra duda era, ¿se puede en este caso, bueno, yo no sé, pero si se puede determinar o si es que había cresta o no a partir de la estructura nasal e interna? O sea, de la estructura interna de las fosas nasales de hadrosaurio, o se puede saber solamente si se tiene la porción donde iría la... No, la- o sea, lo que tienen algunos hadrosaurios, lambesaurinos, que tienen un mayor desarrollo nasal, claro, y la apertura es superior, se mueve hacia atrás, pero Ahí sí. no hay nada de eso en estos animales. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Súper interesante en realidad los hallazgos nuevos que están teniendo en el sur. ¿Qué otra fauna asociada tienes con estos? Aquí están saliendo solamente estos hadrosaurios. Hay saurópodos, probablemente titanosaurios, y hay algunos restos por ahí que podrían ser de terópodo, pero es muy fragmentario. Pero en otros no en el mismo spot. No, no en el mismo. Este es un solo sitio en donde hemos encontrado hartos ejemplares de hadrosaurios desarticulados, pero No. nada más que eso en ese sitio. No da para clasificar esto tipo Bonbet todavía, ¿no? Yo creo que sí, o sea, en un cuadrángulo de 5x5 tienes varios ejemplares. El problema es hacer el límite del bochón, porque vas sacando y sale otro cosito, otro. Sí, no lo dije, pero hay hartos otros puntos en donde están aflorando dinosaurios y solamente en un mes nos alcanzó para colectar en ese 5x5 algunos dinosaurios. Está lleno. ¿Había otra pregunta por acá? Adelante. Un poco relacionado con lo mismo, ¿cuál es el paleoambiente donde están nuestros niveles? ¿Son flujos vertigines cuando se acumulan todos estos? Sí, aparentemente sería un ambiente deltaico, hasta donde entiendo yo. Es un nivel de arcilla, de areniscas finas con limolitas, pero la interpretación ambiental que la está haciendo Leslie en este momento, podría quizás responder esa pregunta. Hasta donde yo sé sería un ambiente deltaico. Eso. Ya, le damos las gracias a Sergio Soto. Ahora seguimos con la doctora Teresa Torres, quien nos va a presentar la charla Antecedentes paleobotánicos, estratigráficos y radiométricos de la isla Snow, Shetland del Sur, Antártica. Con este hacia adelante, con el del lado. Es el puntero. Ya. Bueno, buenas tardes a los que están presentes. Yo les voy a hablar de lo que comían los dinosaurios. Así es que nos vamos a seguir con la misma temática, digamos, de los ecosistemas del pasado. Este trabajo que yo voy a presentar en realidad es parte de una memoria que está haciendo Lea Israel, que está haciendo ella como parte del Anillo Antártico, un estudio más bien geológico de los yacimientos que yo estoy estudiando hace muchos años. Porque ustedes van a encontrar ahí que hay mucho material para haber estado tan poco tiempo, pero yo estoy hace muchos años trabajando en la isla Snow. Bueno, una breve diapositiva para mostrarles a ustedes que con el anillo antártico, con 2 anillos antárticos, tuvimos la suerte en realidad de recorrer
bastante. La Antártica en general, hay plantas en todas las montañas transantárticas, nosotros no tenemos acceso porque no sé, es más caro. Y también nosotros podemos trabajar, y ya que estamos más cerca, en la península antártica. En la península antártica, devuélvete un poquito. Ahí. En la península antártica pudimos ver todos los puntos que están señalados, pero yo los señalo porque además, en todos estos puntos, además de haber interés paleontológico, digamos, de fauna, hay también interés de geología y hay interés de plantas. Casi en todos los lugares hay plantas fósiles y tuvimos la suerte entonces de colectar plantas en todas estas localidades y visitarlas además y hacer trabajos de muchas áreas, paleomagnetismo, dataciones, un montón de trabajos geológicos. Bueno, como introducción tengo que contarles que la isla Snow es una pequeña isla que está, como su nombre lo indica, cubierta prácticamente de glaciares, de nieve, y nosotros tenemos acceso prácticamente a un 3-4% de las localidades donde podemos ir a trabajar. Sin embargo, ustedes van a ver lo rico que es. La descubrió un señor que todos ustedes conocen, Francisco Hervé, cuando era un estudiante igual que ustedes que están sentados acá. Él fue a hacer trabajos de joven estudiante y tuvo la suerte de poner su carpa justo cuando los ingleses se habían ido y no habían encontrado nada, pero se había derretido el hielo y entonces ellos sí encontraron. Entonces las primeras plantas que se conocen de esta localidad son gracias a dos jóvenes que en ese momento fueron, que eran Araya y Hervé. Después fueron estudiadas esas plantas por Fuensalida en el 70-72 y fueron atribuidas al Jurásico Medio. Posteriormente fue llegando mucha gente, Smelly, fue llegando, bueno, yo trabajé con un grupo de franceses y publicamos entonces sobre las plantas en el año 95, 97 y después nuevamente llegó los ingleses que ya estaban antes con Smelly, pero no habían trabajado tanto las plantas. Pero sí llegó Cantrill, que estaba haciendo su doctorado, un australiano, y entonces él tiene bastantes publicaciones y buenas en el sector. Yo creo que tú también, Depe, parece estar trabajando ahí, ¿no? O trabajaste, pero yo no tengo ninguna publicación todavía. Este trabajo presenta entonces nuevos antecedentes del material vegetal colectado por los autores durante la campaña del 49 del Instituto Antártico y entonces como una actividad del Proyecto Anillo. Bueno, los objetivos de este trabajo de la ida ya era recolectar y analizar muestras geológicas con distintos fines geológicos y paleontológicos y específicamente yo ese proyecto pretendía y pretende, y así lo hemos hecho con muchas publicaciones, ver que habían relaciones entonces entre la cuenca del Larsen y la cuenca de Magallanes. Pero en este trabajo específico yo voy a hablar de lo que hemos hecho hasta ahora con lo que fuimos a hacer ahí en el año 2013. Bueno, la isla en cuestión es esta pequeña islita que está frente a una gran isla que es muy importante para la paleobotánica porque tiene bastante más lugares libres de hielo. En cambio, esta es una pequeña puntita que se llama President Head y ahí entonces donde nosotros trabajamos, pero geológicamente estas están muy ligadas y en realidad esta ha heredado las formaciones que se han declarado en la isla Livingstone. Nosotros, por supuesto, vamos en campamento, tenemos la suerte de pasarnos bien ahí en estos hielos y entonces ahora estamos ricos, tenemos hasta carpas y tenemos hasta baños. Y entonces podemos hacer buen trabajo de campo, digamos. Además, yo tuve la gran suerte de ir con dos chicos que eran del sur, así que salían todos los días con lluvia, a muestrear, con niebla, con todo. Para que ustedes vean más o menos, estos son los afloramientos que hay, digamos, las rocas libres de hielo, y es ahí donde hay que trabajar.
es un poquito de espacio. Bueno, Lea ya ha hecho un trabajo bastante bueno ya en su memoria, que ya está a punto de pasarla, y entonces ella ya delimitó las áreas, ¿no es cierto?, formación Chesterton, que esto está señalado, como digo, para la isla Livingstone. Afloran acá porque están a más o menos, no sé, un par de kilómetros. Después, entonces, esto estaría la parte con plantas asociadas a Cerro Negro, pero aquí está bastante bien representada la flora. Bueno, acá estos son entonces datos geológicos, ¿no es cierto?, de cómo está constituida todo esto que se llama President Head, porque supongo que tiene cara de presidente. Bueno, acá entonces se hizo, esquematizó, ¿no es cierto?, la unidad volcano-sedimentaria donde se encuentran mayoritariamente las plantas, como ustedes ven acá, y entonces se hicieron pequeñas columnas estratigráficas y los puntitos son los cortes transparentes porque se va a hacer sedimentología y, por supuesto, petrografía y dataciones que ya fueron hechas. Las columnas entonces están listas ya y preferentemente el lugar que está mejor señalado ahí era la columna, el punto 1 de la columna de la diapositiva anterior, que es el que yo voy a presentar la palinología de este pedacito nomás y de una sola muestra, porque tengo muchas, pero estoy esperando que un doctorante haga el resto. Ya, el yacimiento en un momento era como así todo, pero ahora ha pasado mucha agua por ese río, entonces ya el yacimiento prácticamente no se encuentran piezas enteras. Está todo quebrado, las plantas son grandes, de grandes tamaños, pero hay que sacarlas todas de a pedacitos. Así que son preferentemente rocas volcano-sedimentarias. Esta es una muestra de mano que se trajo para estudiar la Lea, y entonces todo esto es donde nosotros vamos trabajando para encontrar el material. Por supuesto que aquí hay un volcanismo, estos son conglomerados volcánicos, con mucho volcanismo, y aquí hay lápilis con impresiones carbonosas de muestras, digamos. Estos son los cortes petrográficos que está estudiando Lea. Bueno, ya hay en la sedimentología, son depósitos de llanura de inundación, propuesto, y canal en río meándrico de pequeñas dimensiones. Eso se supone que es ese pedazo, porque es muy poco lo que hay ahí expuesto, son, no sé, unos 10.000 metros cuadrados, una cosa así. Alto contenido material volcánico en todas las fases, así que ella ha representado las fases como de un núcleo volcánico, con volcanoclásticas y entonces derrames de lava, y entonces en esta parte se encontrarían las fases con plantas, digamos. También se hizo geocronología porque era importante, ya que dentro de las cosas que habían de problemáticas ahí, era que se han dado distintas edades, pero siempre se partió con Jurásico, porque las primeras plantas se compararon con floras jurásicas del hemisferio norte. Pero posteriormente y rápidamente se bajó al Cretácico, y el Cretácico entonces han sido distintos autores que han dado distintas edades, ha pasado por varios, bueno, yo misma di una edad, por suerte que le achunté, era aptiana, pero con los fósiles, digamos, y después valanginiano, hay muchas edades porque, como digo, esto está muy ligado al frente y los geólogos se guían mucho por lo que ocurre en la península Bayers. Y al guiarse por la península Bayers también la del frente hace que se supongan varias edades. Entonces, pensando en eso, gastamos plata en circones, que es bastante caro datar una roca, y entonces nos dieron estos juegos de circones que nos dieron 116 y 111, 106, por ahí. Bueno, la cosa es que estaba aquí entre
el aptiano y el albiano, finales de uno y principios del otro, pero creemos que realmente, por algunas razones que yo voy a explicar, estamos más bien en el aptiano que en el albiano. Bueno, yo voy a hablar entonces un poco también de la paleobotánica, que es lo que me compete. No voy a hablar de troncos, soy especialista en troncos fósiles, pero aquí voy a hablar más bien de la macroflora, de las hojas y del polen. Se realizaron esta vez unas 130 muestras, no daba muchas ganas de traer porque daba pena de cómo estaba fracturado y quebrado el material. Era como si hubiese ido gente que no sabe cómo se saca una roca y lo parten nomás, lo parten y entonces yo trabajé con alguna gente así y sé que se puede, para no llevar mucho peso, digamos, se parten pequeños pedazos, pero es tremendo llevarse una impresión grande de una planta y partir en pedacitos. Entonces, colectamos eso, llevamos muchas muestras y entonces yo hice un solo nivel que era rico en hojas de venetitales. Y con eso entonces son los resultados que yo voy a presentar. Bueno, para que nos ubiquemos en el tiempo, aquí en realidad hay bastantes geólogos, no debería haberla puesto, pero también debe haber algunos niños que, digamos, que no saben que para trabajar hay que ubicarse primero en el tiempo para saber lo que uno va a encontrar. Teóricamente yo debería encontrar todo este tipo de plantas, digamos, ahí. Ahora, si encuentro, por ejemplo, angiosperma, ya tengo que pensar que estoy equivocada en la fecha que estoy dando, porque en verdad ya hay indicios de que en el albiano ya habían llegado las angiospermas a la Antártica. Entonces, pensando en eso, yo puse esa diapositiva porque en realidad lo que se encuentran realmente son venetitales, son cicadales, son muchos helechos, coníferas, pentositales, en fin, todas las plantas que están ocupando el Jurásico, finales de Jurásico y Cretácico, se encuentran ahí en President Head. Bueno, entre las venetitales, que es un grupo bien importante de las gimnospermas, ahí hemos encontrado Dictyosamites falcatus, Neosamites herbei. Esta yo se la dediqué justamente a Pancho por haber encontrado primero la flora. Esto es bien interesante, esta planta, porque antecedentes anteriores no hay en la Antártica, nadie más ha encontrado, yo no sé si los que han ido después han encontrado, pero no hay nada publicado aparte de esto. Y lo importante de esto es que esta planta ha aparecido en China, en Siberia, se fijan, la distribución es bastante inusual. Así es que yo me demoré harto en publicarla porque yo decía estar equivocada, pero finalmente, como ahora el mundo es chico con el internet y con todo, pedí las bibliografías a los colegas de Rusia, de China, de todo, y finalmente esta planta era más grande que las otras, estos foliolos tienen más o menos 15 centímetros, y entonces existe allá en la Antártica y es más o menos de este tamaño, la fronda, digamos. Después tenemos otros samites, las clásicas que se encuentran en la Argentina, los samites. Aquí este samite se llamaba Pachyphyllum de Hall y ahora Samites nuensi porque Cantril le cambió el nombre, pero es lo mismo. Entonces aquí hay algunas muestras de lo que estamos diciendo. Dictyosamites falcatus, samites. Esta es la que ahora se llama Samites nuensi. Otros samites, Tylophilum antártico. Cantril también le cambió a este el nombre y ahora se llama Menendezia. Yo creo que son las mismas, pero a veces, no sé, pues, hay tanta variabilidad en las plantas actuales que por qué no va a haber variabilidad en las fósiles, pero el problema es que son la misma planta. La Corystospermaceae también están representadas por Pachypteris de 3 tipos, Indica, Halley y Crasa. Estas han sido puestas en duda un poco la presencia de ellas porque no está claro a qué grupo pertenece los Pachypteris. Pero yo misma tengo que confesar aquí que habiendo trabajado con la máxima especialista de India en Pachypteris, que trabaja con Bose y la Banerjee, la Yachari Banerjee,
La trajimos al laboratorio Francia para que ella nos dijera si era efectivamente, y clasificamos algunas que le pusimos así, y ahora les voy a contar a ustedes de qué se trata. También hay orden coniferales, familias Araucariaceae, por supuesto, Podocarpaceae y Taxodiaceae, en maderas, en polen y en impresiones foliares. Esta la encontramos este año, yo no la había encontrado nunca, tiene las hojas bastante menores a la clásica Elatocladus confertus, que es la que está declarada para la Antártica y para varias partes. Y estamos viendo si realmente corresponde a una taxodiacea, que sí yo la tengo en madera. Entre el orden Filicales hay muchas familias representadas, y bien interesante esto para la gente que quiera seguir, porque la verdad es que cada uno de estos helechitos da para hacer un doctorado. ¿Por qué? Porque tienen todos representantes en la flora actual. Entonces, como tienen representantes en la flora actual, y la flora actual se conoce poco del helecho, uno puede empezar por el fósil y terminar haciendo todo lo de los helechos. Rápido esta porque es para ver solamente la calidad. Esto es lo que yo les contaba. Yo encontré esto en President Head hace mucho tiempo, y la única helecho, hay dos helechos que hacen este tipo, ¿no es cierto?, de fructificación sin hoja, o sea, tienen el soro abierto, expuesto, que son el Trisopteris elegans y una Dixonia que crece en Nueva Caledonia. Son las únicas que tienen esto, digamos, de esta familia, de este tipo de helecho. Entonces a mí me daba pena poder hacer pedazo esto para poder saber más de esto. Entonces por eso yo dije, tengo que ir de nuevo y encontrar más para poder hacer más cosas. Bueno, y tuve la suerte de encontrar bastantes hojas, y este es el Trisopteris elegans, que tiene unas hojas que son unas especies de manito, así, y esas mismas tienen esto que habíamos clasificado como Pachypteris. Así que ya no es más un Pachypteris. No es eso. Bueno, lo que les decía, la morfología de los órganos reproductores del Trisopteris elegans son estos, ¿se fijan? Y esto es lo que encontramos fósil allá es lo mismo, es exactamente lo mismo. Bueno, yo estoy haciendo ya, bueno, todo el estudio de las esporas de este actual, y estoy tratando de sacar esporas, porque hay polen que se parece a las esporas de Trisopteris, que hubo que estudiarlas, pero igual hay que romper las muestras para sacarlas. Eso no más pasa. Bueno, yo les decía que cada una da, cualquier planta de la Antártica o de donde sea, da para estudiar entera la vida de las plantas, porque también allá en Snow se encuentra Lophosoria quadripinata actual, ¿no es cierto?, o sea, Civitis annulatus en fósil. Y se encuentra, fíjense ustedes ya, en Australia desde el Cretácico, ¿se fijan? Y después, pásame la otra porque ya me queda poco tiempo, se encuentra también ya en época ya en el Cenozoico, se sigue encontrando, y finalmente la distribución actual es prácticamente desde acá arriba de México hasta las finales de prácticamente el continente, y se encuentra en la isla Juan Fernández. Aquí hay más o menos una distribución de donde se ha encontrado. Eso mismo se puede hacer casi prácticamente con todos los helechos que se vayan encontrando allá. Ahora yo acabo de encontrar ahí, estoy bien contenta de haber encontrado esta plantita, porque este helecho en realidad no tiene más de 15 centímetros, en realidad el actual. ¿Se fijan? Es un rizoma provisto de unas hojitas, y esta la miraba, pero como tengo, por suerte, trabajo en la Facultad de Agronomía y tengo a mi disposición un herbario, entonces me puse a mirar todo lo que encontré por ahí, y de repente, una notolaena. La hena, bueno, porque tiene las hojitas como lana, ¿no es cierto? Y en realidad es muy similar a esta. Así que ahora hay que empezar a buscarle las esporas a esta, ver si entre las esporas es la misma que se encuentra fósil. O sea, ir buscando, pero la relación es tan directa que uno se siente conmovida de saber que estos tienen 111 millones de años y tienen las mismas estructuras, las mismas esporas, igual que ahora.
Bueno, con los resultados de la palinología voy a ir más rápido. Ahí predominan obviamente todo lo que corresponde a esporas, briofitas, licofitas, filicales, muchos helechos. El 53% de las esporas son lisas, parecía a la ciatiditis, pero de muchas variedades. Las coníferas también hay menos, pero un 10% es más representativo que un 2%, ¿no es cierto?, que tienen los Araucariaciditis. Y entonces tenemos esta distribución, pero donde están todas acumuladas son realmente en todo lo que es filicales. Aquí una muestra, ¿no es cierto?, de lo que se encuentra. La verdad es que si a mí me dicen, este es una Lophosoria quadripinata, la fósil y la actual es igual. Hay muchos trabajos que han hecho otros investigadores de Australia, en fin, por lo menos hay 3 trabajos de gente que ha trabajado específicamente en esta, porque es igual a la actual, y son todas iguales en verdad. Aquí está la tabla de resultados palinológicos de todo lo que hemos encontrado en esa pura muestra, que tiene más o menos 800 polen. Y hay cicadales, obviamente, araucarias, podocarpáceas, y un gran número están así, porque ahora también le están cambiando todos los nombres a lo que describieron los australianos y los neozelandeses. Entonces ahora uno dice, le pongo Podocarpiditis marwicki o el nombre nuevo que tienen sacado los argentinos hace 2 años o 3 años. Entonces ahí hay una complicación con eso. Bueno, el significado paleoclimático, ya con todo lo que estamos diciendo, tiene un significado, ¿no es cierto?, que nos va a decir que vivieron en un clima forestal porque hay araucarias, hay podocarpáceas, hay helechos arborescentes, porque ese trisóptero, y no creo que en el pasado haya sido de otra forma, y tienen los anillos de crecimiento de las plantas, también son consistentes con eso. Y las observaciones geológicas, si ustedes se dieron cuenta, la niña dice que crecían en zona volcánica, cercana a meandros, con suelos inundados y húmedos, consistente con esta interpretación de las plantas. Y la última, entonces, como conclusión, y esto va con un mensaje, el sitio paleobotánico de President Head es único y ofrece un testimonio excepcional de la historia de la flora, del Cretácico y particularmente en el Aptiano, porque ahí está bien representado eso, en que se inicia la llegada de las angiospermas. Nosotros ni en la macro ni en la micro hemos encontrado angiospermas. Es una reducida zona, pero a lo mejor la del frente, que es la península Bayers, podría a lo mejor hacerse una extensión para preservar esta parte de la isla Snow, que realmente tiene un valor científico extraordinario para la paleobotánica. Aquí están los artífices del trabajo. Le damos gracias aquí a este gran hombre, que es chiquitito, pero enorme en corazón y en trabajador, porque llevarse cajas con roca él solo como si fuera un titán, realmente fue extraordinario. No olviden que uno llega en helicóptero, pero la sacan en Zodiac, y a la vuelta hay que llevarse todas las cargas con piedra en Zodiac, y hay que echarlas adentro y subirlas al barco. Así es que gracias a ustedes por su atención, y yo agradezco especialmente a Raúl y también a nuestro logístico de la Antártica, que nos hizo reír mucho y nos ayudó en campamento. Lo lamento. Ya no hay tiempo para preguntas, chicos. Sí, estamos justo en el tiempo. Ahora presentamos a continuación la charla del doctor Marcelo Lepe, quien presentará evidencias de un enfriamiento durante el Maastrichtiano de Chile y Antártica.
Buenas tardes. Este trabajo en realidad es un compendio de varias investigaciones que se están conduciendo en forma paralela respecto del sitio que ya estuvo y muy bien explicó Sergio Soto y que nos está dando evidencias que fortalecen la idea de que al final del Cretácico hubo un enfriamiento bastante brusco y lo suficientemente brusco para haber modificado la conformación del borde continental, es decir, el cambio de los niveles de los océanos podría haber condicionado en el fondo la biogeografía de plantas y animales, justo que están llamando. No lo conteste. Así que bueno, decidí usar de nuevo este monito que lo usamos en un congreso, lo creó un colega diseñador gráfico donde muestra que la Antártica está rodeada por una serie de barreras, pero está en un plato de aguita. Entonces me gustó harto esta conexión precolombina, antártica, y en realidad mostrando que hay conexiones con todos los continentes que están alrededor. Bueno, hay que partir diciendo de que en realidad la idea de que Antártica ha sido un puente biogeográfico para la especie no es muy original. Ya hace 160 años Dalton Hooker había dado las primeras luces en un tiempo en que en realidad Darwin no le gustó mucho la idea. Le dieron fierro al principio, pero por lo menos con el tiempo en realidad se ha reconocido que el trabajo de Dalton Hooker y la idea esta de que las especies que se compartían, particularmente plantas como Nothofagus, que están distribuidas, los robles, los lengas, para no que no son botánicos, que dominan nuestros bosques de Chile y que también dominan parte de los bosques de Nueva Zelanda, Tasmania y parte de Australia. Por lo tanto, él postuló este hipotético puente a través de Antártica. Pero era muy difícil de sostener, dado que no existían muchas evidencias tectónicas de que en el pasado Antártica y Sudamérica habían estado conectados. Cosa que ocurrió mucho después, ¿no es cierto?, con la conformación de Gondwana. Este también me encanta porque aparecen los países actuales. En realidad están cambiando harto modelos sin tectónica de placas. Por lo tanto, la idea esta de que existía una comunidad ancestral de plantas y animales que vivió en Antártica, que evolucionó en Antártica y después pobló los continentes, independientemente de dónde hayan venido originalmente, es una idea que subyace a esta idea de Gondwana. Y cuando comencé a aproximarme al área, porque en realidad es chistoso, porque partí con una aproximación primero botánica y terminé en una aproximación geográfica, y después lo voy a explicar por qué. La primera pregunta fue, ¿qué era lo que definía la flora esta que uno encuentra que son bastante comunes? Basta mirar, lo he dicho un montón de veces, siempre lo digo, El Señor de los Anillos, y uno se va a dar cuenta de que esa película podía haberse filmada aquí en Valdivia o en Patagonia, ¿no es cierto? Compartimos un montón de especies. En realidad, lo que se llama el reino florístico antártico, que abarca estas regiones, en realidad esto de abajo es bien hipotético, está al sur, más o menos, al sur de los 40 grados, y tiene 50 géneros de plantas vasculares en común, incluyendo a Nothofagus y Dicksonia. 7 familias en 47 géneros son endémicos de la región chileno-argentina. Por lo tanto, también somos en gran parte dueños de esta diversidad. Esto comenzó a ser fuertemente evidenciado durante los últimos años y en realidad con las expediciones, ya lo mencionó Teresa, los montes transantárticos han sido una fuente importante de fósiles. En realidad no hemos accedido nunca porque no está dentro del territorio antártico chileno. CONICET nos financia investigaciones fuera de territorio nacional. Y nos costó 10 años convencer a CONICET de que el pedacito de la Antártica que reclamamos es chileno, para que nos den plata por último para ir. Este es uno de los Nothofagus más jóvenes que existió en la Antártica y tiene aproximadamente hay discusiones, pero con certeza entre 7 y 9 millones de años. Es del glaciar Whitmore, está en los montes transantárticos, y fíjense bien la edad que dije, 7 a 9 millones de años, cuando en realidad a todos nos enseñaron probablemente de que la Antártica se desconectó finalmente de Sudamérica hace unos 23 millones de años, que fue el último continente que se desconectó, y que se habría comenzado a congelar, ¿no es cierto? Y bajo ese parámetro deberíamos entender que a los 9 millones de años ya no había nada.
pero sin embargo había una pequeña comunidad boscosa muy parecida a lo que existe en el extremo sur de América y particularmente en el área de la isla de Hornos. Pero también hay otras similitudes, como ya la mostró también Teresa, respecto de los continentes gondwanicos con la flora que se está encontrando de forma fósil. Por lo tanto, esto ya lo mencioné, habían otras aproximaciones filogenéticas, por ejemplo, que estaban mostrando de que, si miramos en el caso de los notofagos y un análisis que se hizo del DNA cloroplastidial, mostraba que algunos de los linajes más antiguos de notofagos que se ha entendido como uno de los linajes ancestrales, por ejemplo, notofago alessandri, que ha sido también fuertemente señalado como uno de los taxones que está presente en la flora fósil de Antártica, que no ha cambiado mucho tampoco, su separación del resto del grupo de los notofagos, y fíjense bien, particularmente de los que están en Nueva Zelanda, habría ocurrido entre los 35 millones de años. Y esto es más o menos, el rango de edades que se maneja para la separación del paso de Tasmania, ¿no es cierto? La apertura que separó Oceanía de Antártica. Y el otro punto está muy cerca del límite Cretácico terciario, del KT o el KP de ahora. Habían otras aproximaciones que mostraban, por ejemplo, que entre 85 y 65 millones de años atrás, aquí están las referencias, los marsupiales habrían salido de Sudamérica, habrían colonizado Australia a través de Antártica, a uno no le gustó y se devolvió, el monito del monte, chileno tiene que ser. Y cuando le hicieron el análisis de ADN, yo recuerdo todavía hace unos 15 años atrás, una presentación en la Sociedad de Biología, se presentó esta de la filogenia de los marsupiales y mostraron de que el monito monte no tenía nada que ver. Y me acuerdo todavía la frase de una doctora de la Católica que dijo, tiene que haber venido flotando en una rama. Sí. Nos faltaba integrar un poco las disciplinas, porque obviamente un poquito de tiempo después había aparecido esta publicación del grupo de colegas argentinos de La Plata y del Instituto Antártico Argentino, que mostró que efectivamente el orden microbioterio estaba extendido alrededor del Gondwana y parte de sus fósiles se encontraron en la Antártica. Por lo tanto, utilizaron el corredor, la carretera. Bueno, ahora nos vamos aproximando al tema. Yo les había dicho de que en realidad partí por un interés particular por la botánica, pero cuando llegué a Magallanes me dicen, pero aquí era toda una cuenca marina. Chuta, bajón, dije yo, porque en realidad lo único que voy a aspirar a ver probablemente va a ser restos de polen, troncos perforados por teredo o alguna hoja que van a estar probablemente depositados en fondos marinos. Sí se pueden encontrar. Pero en realidad los ambientes continentales era un poco difícil encontrar. Si uno mira este esquema, por ejemplo, muestra de que habían profundidades en el área central de la región de Magallanes que podían llegar hasta 7.000 metros. Pero me hice inmediatamente la pregunta, y hablando justamente con este grupo de investigadores que es un clúster entre Calgary, Stanford y Virginia Tech, ellos cuando hicieron este modelo me dijeron, ten cuidado, porque ese modelo se cumple para un momento. Y la cuenca de Magallanes ha sido muy dinámica, y lo que no está muy bien entendido todavía es el final del Cretácico. Oh, interesante. Entonces dije, vamos a empezar a explorar por donde, en este mismo plano que también es de Fildani, se puede ver dónde está la frontera con Argentina y los afloramientos que había mostrado también Sergio explicó bastante bien. En todos estos afloramientos se ve que hay una tendencia de las paleocorrientes hacia el sur, una orientación norte-sur, y esto es bien interesante porque esto va a condicionar también nuestra determinación a movernos más al norte, porque si venía desde de norte-sur y el borde de esta cuenca de Magallanes estaba en algún lugar al norte, al oeste era difícil buscarla porque en realidad por toda la actividad tectónica de Occidente probablemente desapareció casi todo, era una idea partir a buscar hacia el norte. Bueno, y la única referencia que había era el trabajo de Nishida de los años 80, que habían encontrado efectivamente plantas cretácicas. Y bueno, y después, indagando un poco más, aparece la flora curziana. Flora curziana que era una colección bastante antigua, que está radicada ahora en La Plata,
y en donde también se describía una flora bastante compleja en este cerro, Cerro Guido. Por lo tanto, uno puede subir todavía al Cerro Guido, en realidad por el lado donde trabajó Nishida ya no se encuentran muchas plantas, pero hay otros lugares en donde todavía hay una secuencia bastante contundente y bien interesante de estudiar. Pero cuando estábamos arriba nos dimos cuenta de una cosa. Si uno proyectaba el nivel del Cerro Guido, uno veía naturalmente que continuaban en el Cerro La China, que está acá atrás, este que está aquí. Así que pedimos los permisos y unos meses después, me acuerdo primera vez, sin proyecto alguno, fuimos con Stefan Kraus a mirar. Y cuando estábamos arriba con Stefan en la parte alta aparece por casualidad por primera vez una esterculia. Yo no había visto esterculia acá en Cerro Guido, están descritas. Hay una muy bonita que tiene colectada Nishida, pero no había visto una del nivel de la que encontramos acá. Y ahí empezamos entonces un proceso de búsqueda que incluyó... ¿Me quedan 5 minutos? No. Empezamos un proceso de búsqueda que incluyó toda esta franja. Finalmente determinamos que en el punto más al norte, después de análisis de imágenes satelitales de las rocas sedimentarias que afloraban, nos dimos cuenta que probablemente lo mejor era asentarse en la parte más alta, donde probablemente estas rocas sedimentarias tenían una mayor potencia, las continentales. Por lo tanto, nos movimos hacia ese punto. Esta es una columna estratigráfica, yo ya les he dicho, hay varios grupos que estamos trabajando en paralelo, algunos están haciendo estratigrafía, otros bioestratigrafía, otros están trabajando con vertebrados como Sergio. Están otros trabajando en palignología, en paleobotánica. Este año va con nosotros también un grupo que va a trabajar geoquímica. Se está abriendo varios caminos, invertebrados fósiles también, con los colegas alemanes. Y una de las cosas que asomó inmediatamente es que hay un nivel con rocas sedimentarias debajo de un conglomerado continental que tenía muchas plantas. Esto está muy cerca ya del tope de la formación Dorotea. Y en este detalle de la misma columna que mostró hace un rato Sergio, vamos a ver de que hay unos niveles plantíferos muy interesantes porque están subyaciendo un nivel que tiene troncos incrustados dentro del conglomerado, pero la preservación es extraordinaria. En este caso, una Retrophyllum, primer registro para el Cretácico de Retrophyllum, que extiende de casi 20 millones de años más atrás este grupito. Es una conífera, bien interesante. Hay en la parte superior también, como decía Sergio, reptiles marinos, bueno, y los dinosaurios, que lo explicó súper bien él, así que yo no voy a volver sobre eso. Pero había un problema. Hay dos grupos de trabajo que están produciendo paleoreconstrucciones, hay muchos más, pero hay dos que son altamente referenciados. Uno es el grupo de Larry Lower, que está trabajando con el proyecto de UTIC de la Universidad de Texas, y genera estos modelos en base a paleomagnetismo. El otro es el que es más conocido, es Scotese, que le pone más arte y más, le pone lluvia, nubes. Pero este es bastante rústico, pero bastante útil, porque en realidad ha sido el que menos ha cambiado en el tiempo. Si uno ve los modelos de hace 10 años atrás a los de ahora, en realidad no han cambiado mucho. Y esta es una modelo que me generó el año 2013. Él me lo envió para que nosotros lo usáramos justamente para testear cosas. Y nos dimos cuenta, bueno, empezamos a conectar cosas. Si en el Campaniano, hace 80 millones de años atrás, en este modelo aparece desconectado, yo debería encontrar que hay diferencias entre las floras continentales de ambos lados, ¿no es cierto? Y efectivamente lo que encontramos es que al norte del corredor marino hay una dominancia alta de esterculia, un grupo que es bastante sérico, un elemento arbóreo de gran tamaño, nosotros hemos encontrado troncos bien importantes, y también de Teniopteris. Sin embargo, en el lado sur, en este momento, hace 80 millones de años, ya había arribado Notophagus y estaba compartiendo ambientes principalmente con Araucariaceae y Podocarpaceae. Esto es bien interesante porque esta flora está más asociada a regímenes estacionales, una pluviosidad, humedad y una temperatura más baja que la que existía en ese momento en Patagonia. Ese se me quedó ahí. Un pequeño bloopers. Hace 66 millones de años, este es el modelo de nuevo, 2013, la condición cambia un poquito, o sea, hay una mayor cercanía en términos de los dos continentes,
pero aún no veo conexión. Esto se supone que ya es el límite. Por lo tanto, ¿cómo explico yo que en la flora de las chinas hayamos encontrado Esterculia ya decae su dominancia y de hecho al parecer comienza a ser uno de los grupos subordinados? Lo mismo ocurre con Teniopteris, pero por primera vez en la historia encontramos Nothofagus en Patagonia. Por lo tanto, suponemos que de alguna manera entró. ¿Cómo entró? Y eso es lo que quiero ir rápidamente antes que se me acabe el tiempo. Bueno, y esto ya lo mostré también. Aquí hay una pista, hay un diente de hadrosaurio más unas porciones de hueso. Ya vimos que los hadrosaurios tienen una distribución principalmente en la Eurasia. Solo en Sudamérica y solo en esta parte de la península antártica significa algo. ¿Y en qué momento? Ahí está el Alexander, ¿también? Estaba tomando solcito. Bueno, el problema eran los modelos. Los modelos paleogeográficos mostraban una cuenca austral que tiene un montón de formas distintas. Cada autor dibuja su forma y por lo tanto yo no quise ser menos y también dibujé la mía. Me salió más rasca así que esa, pero era la idea, el concepto. Pero este año tuve la suerte, y este es un anticipo, y espero que si me están viendo por la tele, no digan, está la referencia ahí. Este es un libro que acaba de ser publicado hace un mes, y tuve la suerte que me enviaran la versión de prueba, porque aquí aparece un modelo de Larry Lower también, del mismo grupo de UTIC, que este año 2014 cambió. ¿Y qué es lo que incorpora? El nivel del mar. Y eso es súper importante. El nivel del mar cayó y amplias zonas que eran muy someras quedaron emergidas. Y eso explica por qué en los Ocean Drilling Project, en los proyectos que perforaron toda esta área, han demostrado la existencia de ambientes continentales en esos lugares. Y esto es súper, súper importante porque ese pequeño momento tiene que tener una explicación. Bueno, hay que darle también los créditos a Reguero, que también postuló algo parecido, e incluso incluye la cuenca Magallanes, que estos badulaques no incluyeron, pero bueno, se puede mejorar este modelito, pero en todo caso es bien importante que ya al menos 2 publicaciones muy recientes dicen que a final del Campaniano, principio del Maastrichtiano, ocurrió el puente. Bueno, yo ya les he contado casi todo esto, encontramos entonces Nothofagus, pero ¿por qué Nothofagus es importante para testear este modelo? Y esta es una de las cosas a las que quiero apuntar. En primer lugar, es un género que está distribuido actualmente en varios de los continentes constituyentes del Gondwana. En segundo lugar, las semillas tienen una baja capacidad de dispersión. Esto es bien importante. Hay unos estudios estadísticos que dicen que en promedio el género Lophozonia, por ejemplo, tenía un rango de dispersión que no iba más allá de 1 kilómetro. Por lo tanto, no podían avanzar mucha distancia. Hay varias discusiones respecto de por qué hay muchas islas oceánicas de Chile, o sea, no oceánicas, islas continentales que no tienen Nothofagus, teniendo, por ejemplo, en la costa. Es muy probable de que los vientos predominantes, obviamente, del oeste, pero además una baja capacidad de la semilla de dispersarse, necesitan terreno continuo, digamos, para avanzar, haya hecho estos patrones bastante singulares. Y lo otro, la germinación, la viabilidad, es muy baja en el tiempo. O sea, viven corto tiempo. Esto es súper importante. Las semillas de Nothofagus no soportan el agua de mar. Se mueren. Y esto es determinante. Porque en el modelo anterior era un arco de isla. Y en el arco de islas Nothofagus tendría que haber ido avanzando isla a isla. Pero entonces, pero lo pueden haber traído los pájaros. No, pues. Son anemófilos y anemocóricos. O sea, las semillas se dispersan por viento y el polen se dispersa por viento, que es un modelo bastante primitivo dentro de las angiospermas. No usan animales, salvo uno. Nothofagus alessandri, otra vez, el polémico. Pero usa un ratón, así que ratones no nadan tanto en agua de mar. Yo no he visto ratones nadando en agua de mar. Bueno, su presencia prominente en todos los continentes y obviamente la distribución disjunta y su excelente registro fósil lo hacen el modelo ideal para estudiar entonces estos modelos paleogeográficos. Ahí está el dibujo de Mauricio Álvarez, que podían ver más grande allá afuera. Él lo hizo inspirado justamente en lo que estábamos encontrando. Han aparecido varios papers nuevos en el año 2012-2013 que muestran
un potente declive en la temperatura mundial y la formación de hielo marino. Estas dos cosas son súper importantes. Formación de hielo marino, principalmente el grupo de James Francis del British Antarctic Survey y bueno, este que está abajo es de Linert, al cual quiero hacer un acercamiento. Bueno, este es uno de los que muestra justamente este descenso en el Campaniano maastrichtiano. Le hice un acercamiento porque estaba medio confuso. Ahí está. Uno muy cerca del límite Campaniano maastrichtiano y el otro un poquito más metido dentro del maastrichtiano. El de Linert es mucho más dramático. Muestra que las temperaturas superficiales del agua descendieron lo suficiente como para que hubiera secuestro de agua de mar a través de la glaciositasia. Es decir, se formó hielo en los polos, se chupó el agua y el nivel del mar bajó. Y esto significó una totalmente distinta conformación continental en Norteamérica. Fíjense que han pasado 50 años desde que se formuló la primera hipótesis de que al final del Cretácico un supuesto mundo invernadero. Acuérdense que este es el paradigma, el Cretácico un mundo invernadero. La temperatura cayó, bajó el nivel del mar y finalmente ocurre que áreas que antes estaban obviamente disjuntas se conectaran. Bueno, glaciositasia, ese es probablemente el smoking gun, ¿no es cierto?, la pistola humeante del tema. Y hay modelos que han generado que a altas concentraciones de CO2, por ejemplo, el hielo de la Antártica disminuye tremendamente y eso también es un gran aporte al nivel del mar. Sí, estoy listo, ya. Esta es justo la final remarks. Hemos encontrado también otras evidencias que se están analizando ahora, por ejemplo, icaíta, hexahidrato de carbonato de calcio, en muestras que provienen de ambientes marinos de Magallanes, que hemos logrado correlacionar con este de los dinosaurios, en el área de Dumestre particularmente, y vamos a testear otros que están en Tierra del Fuego y en el área de la península de Brunswick. Estas icaítas se forman solamente entre 0 y 4 grados Celsius en algunos ambientes bastante singulares de agua marina, pero son indicadores de baja temperatura, de formación de hielo marino. Por lo tanto, su existencia en rocas del maastrichtiano temprano podría ser una pista bastante importante también para el momento del enfriamiento. Bueno, obviamente es primera vez que se cambia el paradigma. Ante la tectónica condicionada a la biogeografía. Hoy día, una concentración de gases invernaderos, CO2 particularmente, que es la que condujo el descenso de temperatura al final del Cretácico, estaría también condicionando la biogeografía. Y esto es importante, volver a ampliar un poco más la mente, a entender que no solo la tectónica es la explicación para los patrones que estamos encontrando en términos biogeográficos. Y la evidencia fósil de finales del Campaniano maastrichtiano de Patagonia y de Antártica, y nuevas localidades en la Antártica también de esta misma edad, nos van a permitir establecer de forma más fehaciente este evento. Y bueno, estamos analizando otros aspectos como la palinología, la distribución de algunos bivalvos, y estamos correlacionando entonces este evento con otros eventos que se han descrito en la literatura durante los últimos 3 años, Norteamérica, Europa y China, y que probablemente la glaciositasia haya sido la razón por la cual se conectó Sudamérica y Antártica. Y eso es todo. Gracias. Una cosa más. Quiero agradecer al grupo humano. Este es un grupo de gente que yo, debo decir, es súper comprometido. Hemos trabajado en condiciones de fondos así, fluctuantes en el tiempo, y ellos han seguido comprometidos con el proyecto, y yo a eso quiero agradecer. Es un grupo muy diverso, diversas formaciones, diversas universidades, diversas regiones, diversos niveles socioeconómicos, todo es diversidad en este grupo y ha coexistido súper bien. Así que después les voy a mostrar el video de la Olimpiada del final de la campaña. Gracias. Bueno, lamentablemente no hay tiempo para preguntas porque viene la conferencia. Bueno, aquí terminan las sesiones preguntas.